Para la marcha patriótica en Antioquia, consideramos que es un duro golpe que se le da hoy a las finanzas del Estado, a las finanzas estructurales que tiene el Estado para poder brindarle algo de bienestar a la sociedad. En la venta del 56% de las acciones que se tenían en Isagen y la promesa del gobierno de enviar esos 6.4 billones de pesos a un fondo para invertirlos en la construcción de carreteras de cuarta generación, nos parece una decisión arbitraria que va por encima del clamor nacional. Mientras toda la sociedad colombiana se pronunciaba en contra de la venta de este patrimonio nacional, el gobierno hoy se hacía los oídos sordos frente a esta petición. Consideramos que lo que van a hacer es hacer un favor a los grandes concesionarios de las carreteras. Ellos son los que se han enriquecido permanentemente con los recursos de nuestro país. ¿Por qué los concesionarios, por qué los bancos, por qué el sector privado no prestó la plata para que esas carreteras se hicieran? ¿Por qué tienen que hacerse con un patrimonio nacional como era Isagen? Y además lo grave no es solamente eso, sino que son 24.000 hectáreas de bosque de nuestro sistema, como está nuestro sistema climático, que hoy pasa en manos privadas sin ningún control del Estado. Pero además las consecuencias que tiene la venta de las acciones de Isagen son muy tremendas. Ya, por ejemplo, algo que nos hemos venido manifestando permanentemente, particularmente en Antioquia, en contra de la venta de las empresas públicas de Medellín, decisiones que ya se había hecho con UNE, entregándole las finanzas de las comunicaciones a la empresa Millicom. Hoy ya se escuchan pronunciamientos de funcionarios de la alcaldía de Medellín y el consejo de la ciudad para que el 13% de las acciones que tiene Medellín allí en Isagen también sean vendidos. O sea que hoy se va a abrir un carnaval de la venta del patrimonio del Estado. Primero el Estado nos acaba con la seguridad social, entregándole los recursos de la salud a las EPS privadas, gran riqueza que han acumulado en los últimos 20 años, acabando con la salud de los colombianos, acabando con las pensiones de los colombianos. Hoy, en una forma descarada, entonces, esa misma clase dirigente que está poltronada en el gobierno nacional y departamental durante muchos años, hoy toma las mismas decisiones frente a los servicios de energía, que es una cuestión estratégica para una sociedad, para un país. De manera que nos parece muy grave la decisión del gobierno. Esperamos que hoy las demandas que se hacen por parte del movimiento sindical, por parte de algunos juristas constitucionalistas que han demostrado que fue una venta ilegal, porque no había sino solamente un solo proponente, que era la empresa canadiense, no había ninguna otra empresa. Eso tiene vicios de ilegalidad. Nosotros esperamos que los magistrados de las diferentes cortes del país se pronuncien en contra de esa decisión y tumben esas últimas acciones del gobierno nacional, que va ligada igualmente a ese problema inflacionario que tenemos, donde ya esa miseria de salario, ese incremento salarial que el gobierno hace a los colombianos, la tasa de inflación, el crecimiento de la canasta familiar ya lo superó. De manera que no son solamente las acciones de lo que es la venta de Isagen, es también la situación socioeconómica en que nos tenemos que ir preparando en la sociedad colombiana. Finalmente, decirles que no entendemos por qué las estadísticas económicas nos muestran que los grandes grupos económicos del país han triplicado sus ganancias en los últimos 20 años, otros la han quintuplicado. ¿Y por qué el gobierno, en vez de gravar intereses a los grandes grupos empresariales del país, por qué está pensando hoy a grabar, por ejemplo, en la nueva reforma tributaria al IVA? Que eso nos lleva a vivir una crisis más fuerte en la canasta familiar de la que se está viviendo. Pasar el IVA al 19%, que es lo que está proponiendo el gobierno, es otra cuestión exagerada. Entonces son muchos elementos que nos llaman a que necesitamos movilizarnos para mostrar nuestra inconformidad. El tema del bajo salario mínimo, las ventas, la venta de Isagen y el carnaval de las ventas de las empresas del Estado que se abre en este momento, al igual que las
poca voluntad del gobierno para entrar a concertar con las mayorías nacionales frente a este tema y estas decisiones. Los colombianos hemos perdido, en primer lugar, hemos perdido de controlar más de 24.000 hectáreas de bosque, que es parte de nuestro patrimonio para la defensa del medio ambiente en nuestro país, para la vida de los colombianos. La otra parte que perdimos con la venta de Isagen es digámoslo así, es una tacita de plata, era una generadora de recursos para que el Estado colombiano. Entonces estoy mostrando que el mero Isagen en el año anterior generó más de 1 billón de pesos frente al tema de las ganancias, porque Isagen produce el 8% de la energía nacional que se produce, de manera que allí había una gran posibilidad de generar unos recursos para el Estado. Entonces ahí se pierde una parte estratégica para generar recursos colectivos para los colombianos. La doble cara del gobierno de Santos. Por un lado nos habla de paz, pero por otro lado las acciones diferentes van a generar más conflicto. En el caso de la venta de Isagen a otra transnacional como la canadiense, esto está sumado a la política locomotora minera que el gobierno nacional en su primer gobierno y en el segundo se ha comprometido a sacar. Por un lado dice a los colombianos que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que para proteger los bosques, para proteger nuestras tierras, y hoy es lo contrario. Pasó el gobierno de Santos, cuando cogió el gobierno Uribe, antes se habían entregado 400 títulos mineros, en el gobierno Uribe se entregaron 12.000 títulos mineros, y hoy en el gobierno de Santos se calcula que va a llegar a 50.000 títulos mineros a las grandes transnacionales, precisamente para explotar nuestras tierras, las grandes transnacionales acabando con nuestro ecosistema. A esto se suman los grandes megaproyectos para la construcción de grandes hidroeléctricas, como las que se pronostican y que se ha frenado por las acciones de las comunidades, como son la represa de Santos en la zona del norte de Antioquia. De manera que hoy esa doble moral del gobierno la está aplicando en todos los aspectos. Como Marcha Patriótica hemos convocado igualmente para las movilizaciones que se han hecho, les hemos convocado en rechazar precisamente toda esta política de privatización. Pero nosotros, más que hacer pequeñas acciones, lo que estamos preparando es para el segundo semestre para mediados de este año, la realización de un gran paro cívico nacional que viene promoviendo la Cumbre Nacional Agraria, que vienen promoviendo las centrales obreras, que vienen promoviendo los diferentes sectores hoy que estamos siendo afectados con el actual modelo económico que nos ha impuesto la burguesía colombiana durante más de 30 años. De manera que nosotros le decimos a los colombianos, a los antioqueños, a los pobladores de Medellín, que basta ya de querer pasar desconociendo todas estas realidades, que es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a reflexionar de la necesidad que tenemos de la unidad popular, de la organización, de la movilización. Nosotros no alcanzamos transformaciones políticas, económicas y sociales mientras no avancemos en esos escenarios. Por eso para nosotros muy importante es la construcción del espacio que venimos haciendo desde la Cumbre Nacional Agraria, étnica y popular, desde la generación de la cumbre urbana que estamos proponiendo con los trabajadores y otros sectores sociales, la participación en las grandes movilizaciones que se avecinan. Para nosotros eso es muy importante. Consideramos que este año debe ser el año de la movilización social en contra de las políticas económicas y a favor de una paz con justicia social estable y duradera.